Muy bien, elasticidad es uno de los primeros temas que vamos a abordar a partir de ahora. ¿Qué entendemos por elasticidad? Es un concepto esgrimido un poco dentro de lo que es la microeconomía, buscando analizar el comportamiento o la reacción, mejor dicho, de los consumidores o productores ante el cambio, por ejemplo, en los precios o el cambio en los ingresos. Es decir, cómo varía, la manera en que varía, o hay un cambio en una variable sobre otra, la influencia, ciertamente. Es el concepto general, ¿verdad? Les muestro un pequeño cuadro aquí dentro del material donde hablamos de tres tipos de elasticidad. La elasticidad tipo unitaria, el resultado de la elasticidad es 1. La elasticidad de tipo inelástica, cuyo resultado es menor a 1, 0, algo, ¿cierto? Y la elasticidad tipo elástica, cuyo resultado es mayor a 1. Ciertamente, eh, los ejemplos más interesantes son de repente algunos artículos de comestibles para la unitaria, donde no hay muchos ejemplos, ciertamente. Para la inelástica, bienes necesarios como el agua, azúcar, de repente, sal, y artículos de lujo más para las de tipo elástica, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula? Elasticidad es la variación de las cantidades sobre la variación de los precios, que es el que más vamos a utilizar. Es decir, la cantidad actual sobre menos la cantidad anterior sobre el precio actual menos el precio anterior, ¿verdad? Y siempre calculamos en términos porcentuales estas relaciones. Vayamos a un ejemplo concreto. Si, por ejemplo, el precio del agua, vamos a suponer que el precio del agua sube en un 10%. ¿Será que la demanda de agua va a bajar? Es decir, el consumo de agua va a bajar. Si el precio del agua sube un 10%, es probable que baje el consumo de agua, pero menos de 10%. Es probable que baje en 1%, 2%, hasta allí, ¿verdad? Pero no más del 10%, a eso voy, ¿verdad? ¿Qué pasaría si eventualmente, ahora bien, el precio eh, quizás de artículos que puedan ser sustituidos, por ejemplo, eh, el café, por ejemplo? Si el café sube en un 10%, lo más probable aquí es que eh, el precio del café, o sea, el precio del cocido realmente sea un poco más tentador para reemplazar por el café. Entonces, probablemente la demanda del café va a bajar y en más del 10%, es decir, por lo menos en Paraguay. Precio del café sube 10%, probablemente la demanda baje en 15 o 20%. Entonces, estamos hablando de una elasticidad tipo elástica. En el cambio, en el anterior ejemplo, es poca la reacción del consumidor ante el cambio en los precios, es más inelástica. En realidad, estos dos tipos son los que más frecuentan. Ahora, si es exactamente igual la proporción, si el precio del pan, por ejemplo, sube en un 10% y baja el consumo del pan también justito en un 10%, ahí decimos que es de tipo unitaria, ¿verdad? Entonces, bienes estrictamente necesarios. La elasticidad demanda-precio decimos que es inelástica. Bienes superfluos que no son necesarios y en más pueden ser reemplazables. La elasticidad demanda-precio es elástica. Esta tampoco es la consecuencia finalmente que podemos nosotros analizar. Ahora bien, me gustaría un poco adentrarme en realizar algunos pequeños gráficos aquí, si me permiten un segundito, para analizar las situaciones diversas que se dan en el mercado, especialmente en la parte de oferta y demanda. Después entraremos en los tipos de reacciones, ¿verdad? Quiero graficar brevemente el eje cartesiano aquí. Grafico la ordenada, grafico la abscisa. A la ordenada le voy a llamar precios y a la abscisa le voy a llamar
cantidades, ¿sí? Cantidades negociadas. Voy a graficar mi curva de demanda, que es esta, y también voy a graficar mi curva de oferta, que es esta, ¿sí? Vamos aprendiendo a graficar aquí dentro de este pequeño ejemplo, ¿verdad? Esta es la oferta. Esta es la demanda, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Lo primero que vemos aquí es que se genera un punto de equilibrio, ¿sí? Quiero nomás mostrar brevemente. Fíjense, en el punto de intersección se genera un primer punto de equilibrio. Le vamos a llamar P0. Y acá le vamos a llamar Q0, ¿sí? Este es el equilibrio de mercado, ¿sí? El P sub 0 y el Q sub 0 dentro de lo que es la oferta y la demanda. La oferta entendamos que son todos los vendedores y productores y la demanda todos los consumidores, ¿sí? Sabemos que a medida que suben los precios, más se quiere ofertar, más se quiere producir, pero fíjense, acá quiero mostrarles con el lápiz aquí. Fíjense que si los precios suben, se quiere ofertar más, de la curva de oferta, pero se quiere demandar menos. Y si los precios bajan, se quiere ofertar menos y se quiere comprar más por el tema de los incentivos, ¿sí? Este es el equilibrio del mercado, este es el punto cero. Este es el punto cero. Ahora bien, ¿qué analizamos primeramente dentro de este equilibrio? Que ante un aumento de los precios, vamos a suponer que el precio aumenta aquí, a P sub 1, tenemos la siguiente situación. Es una situación en el mercado donde existirá realmente, quiero mostrar aquí, un exceso de oferta. En este caso, vamos a tener punto de equilibrio. Y si los precios están por debajo del mercado, en P2 vamos a suponer, si los precios están por debajo del mercado, y vamos a suponer que nosotros abrimos de repente una librería, una despensa, y queremos poner un precio muy por debajo, vamos a tener un exceso de demanda. ¿Qué es lo que ocurre acá? Estas son las situaciones de mercado. En el exceso de oferta, se da la siguiente situación. Me gusta el precio como productor, pero tengo muy pocos compradores. Y al final me quedo con mercadería sin poder comercializar. En el primer caso. Aquí. En el segundo caso, si yo quiero poner un precio muy por debajo del mercado, voy a probablemente producir poco porque me da muy pocas realmente ganancias la venta de estos artículos. Entonces voy a ofrecer poco, pero voy a tener mucha gente que me va a querer probablemente comprar. Esas son las primeras situaciones que se dan en el mercado para poder comprenderlo un poquito más. Este es el punto de equilibrio, ¿sí? Donde naturalmente se convergen todos todo el mercado en sí, ¿verdad? Quiero brevemente borrar todo. Ahora quiero volver a graficar, pero analizar algunas situaciones que se pueden dar en el mercado. Nuevamente voy a graficar mi abscisa ordenada, voy a graficar mi curva de demanda, voy a graficar mi curva de oferta,
Acá vemos el equilibrio. Recordemos que acá se llama precios. Acá se llama cantidades comercializadas. ¿Sí? Acá teníamos el precio original de equilibrio. Y acá teníamos las cantidades originales también de equilibrio, partiendo de la base de donde convergen, donde se intersectan, mejor dicho, las curvas de oferta y demanda en forma gráfica, ¿sí? Quisiera nomás a continuación mostrar bueno, qué va ocurriendo, ciertamente. Ahí se me borró la letra de precios. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Esta es la oferta, esta es la demanda. ¿Qué pasa si de repente mi demanda aumenta? Es decir, vamos a suponer que hay más mercado, más tamaño de mercado, hay más consumidores, el mercado en sí aumenta. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Vamos a desplazar la demanda aquí, gráficamente se expande la curva de demanda, fíjense nada más, le coloco con una flecha un poco aquí, dentro de este sentido, y vemos que esta es nuestra nueva demanda 1. Vemos aquí que el nuevo precio, el precio 1, y vemos que la cantidad es 1, aumentan en relación siempre a la curva, en este caso este es el punto 0, vemos que aumenta nuestra curva de demanda y esto genera más ventas, porque hay más mercado, hay más consumidores, hay más gente, aumentan el mercado, pero también vamos a poder aumentar los precios, es decir, es una situación conveniente para el productor, que aumente el tamaño del mercado. Ahora bien, ¿y qué pasa por el contrario? Si la demanda se achica el mercado, vamos a suponer que, y abruptamente se achica. Vamos a dibujar acá un D2 y vamos a puntualizar aquí, hay menos consumidores, menos gente, menos mercado, y de repente hubo una crisis, la pandemia. Fíjense, con la misma cantidad de productores, vemos que y acá es grave, porque los precios necesariamente van a bajar, ya que se achicó mi mercado y no estoy pudiendo vender mi mercadería, y para que no se pudra, por decir, el tomate, las hortalizas que estaban, entonces voy a tener que bajar los precios, igual voy a vender menos porque el mercado se achicó. Por eso es importante el cuidar siempre el tema de la tasa de natalidad, cuidar el tema del empleo, que hablábamos ciertamente en la primera parte, el tema de la pobreza, que hoy compartía también con ustedes un artículo. Es muy importante aquí cuidar el mercado, ¿verdad? Ciertamente es importante poder analizarlo. ¿Y qué pasa si miramos la parte de la oferta? Entonces, si hay un aumento de la demanda, sabemos que los precios y las cantidades suben. Y si hay una disminución de la demanda, vemos que los precios y las cantidades bajan. Ahora bien, quiero explicar el efecto inverso. Voy a hacer una pequeño cambio aquí. Vamos a suponer que ahora la oferta se mantiene igual. Es decir, pero la demanda se mantiene igual, pero lo que empieza a cambiar es la oferta. Vamos a borrar también todas las cantidades. Vamos a considerar ahora solamente cambios en la oferta, ¿sí? Acá teníamos nuestro punto de equilibrio, ¿sí? Está bien borrado aquí. Este es nuestro punto de equilibrio, esta es la cantidad de equilibrio. Ahora, la oferta es la que cambia. Vamos a suponer que aumenta la oferta, es decir, hay más empresas, más tecnología, mejora las condiciones para producir, hay más productos en el mercado para vender, comercializar. Entonces, vemos que la oferta
se expande hacia la derecha, siempre son las expansiones, se expande hacia la derecha. Aquí tenemos O1. Y vemos que el precio 1, en este caso aquí, baja y vemos que las cantidades aumentan. Es decir, vamos a graficar bien el punto de equilibrio para que se pueda entender y vamos a colocar un ejemplo. Es decir, hay más competencia, si me instalan nuevas librerías, más despensas, más comercios, yo voy a tener que necesariamente bajar mis precios, no me queda otra, voy a tener que, sí o sí, voy a tener que bajar mis precios. Y sí, se va a vender más porque hay más empresas compitiendo y hay más diversidad. De repente con la tecnología ocurre esto, con los celulares ocurre esto. De hecho, que hay más competencia con la salida de la pandemia, está ocurriendo un poco esto, que de repente empiezan a bajar hoy los precios porque hay más competencia y más gente se anima a comercializar. Entonces, este es el cambio en la oferta, de la expansión, el aumento de la oferta, que voy a dejar aquí bien demostrado. Es un aumento en la oferta. Ahora, ¿qué pasa si la oferta disminuye? Vamos a colocar acá nuestro gráfico. Por el contrario, se achica el mercado. Hubo una crisis, de repente lo de la pandemia, que justamente hizo que muchas empresas tengan que cerrar. Hay menos oferta, a este le llamamos O2. Si la oferta decrece y yo de repente sobrevivo como empresa, vamos a decir, me va a dar el cuero, disculpen el término, me va a dar para poder aumentar el precio, ¿cierto? Pero lastimosamente no voy a estar vendiendo como antes, ¿verdad? Porque encarecí el precio y también hay más crisis, ¿cierto? Entonces, quizás yo vendo más, yo solo, pero en el mercado vende menos. A lo que voy, es una situación de crisis, del segundo escenario. La del primer escenario es una bonanza económica, pero la del segundo escenario obedece ya más bien a una crisis. Aquí los precios aumentan y las cantidades disminuyen. Es decir, y ahí mezclando un poco con lo que es el concepto de mercado laboral, cuando hay un aumento de la tasa de desempleo, ocurre justamente esta situación. Es decir, hay más desempleados, menos empresas compitiendo, entonces generalmente los costos se trasladan de las mercaderías, digo, a los precios. Es decir, para reponer o compensar, generalmente los precios tienen que aumentar, pero va a haber menos flujo de ventas. ¿Sí? Claro, también la gente está desempleada y aumentó la pobreza. Menos capital habrá para invertir, menos capital habrá para producir. Entonces, sí o sí, los precios van a tener que aumentar naturalmente. Ahora, si por el contrario mejoró la condición climática, la oferta es la que se expande, hay más competencia, entonces vemos que se forma un nuevo punto de equilibrio con la demanda aquí, donde los precios pueden bajar y aumenta el flujo de ventas. Es un poco la relación que vemos en el mercado, ciertamente, y cómo se va dinamizando en la medida en que avanzan los ciclos económicos. Muy interesante para poder comprenderlo, analizarlo y poder también incluso realizar nosotros nuestros propios cálculos a la hora de comprar, vender, estimar costos dentro de lo que es un futuro empresarial. De hecho, ustedes pueden llegar a asesorar firmas, analizar precios y necesariamente hay que tener en cuenta el comportamiento económico para poder realmente fijar los precios. ¿Quién los fija? ¿Quién fija los precios? Normalmente el mercado. A veces el Estado quiere entrometerse y también interferir, ¿verdad? Pero ahí se genera más que nada ineficiencia a la hora de lograr ese buen establecimiento o buena fijación de los precios.